Muy bienvenidos amigos al programa Cristo está hoy tocando a tu puerta. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual lleva como título Razones por las que no debemos comer carne. En este capítulo vamos a conocer cuáles son estas razones por las que no debemos comer esto al que a muchas personas llaman alimento. Como primer punto tenemos, los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros a nuestra vez la recibimos al comer la carne del animal. ¿Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso? Como punto 2 tenemos, los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y carnes. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Como punto 3 tenemos, la carne de cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para este fin. Nunca en circunstancia alguna debería ser consumida su carne por los seres humanos. Es imposible que la carne de cualquier criatura sea sana cuando la inmundicia es su elemento natural y se alimenta de desechos. Como punto 4 tenemos que nos dice, a menudo se llevan al mercado y se venden para servir de alimento animales que estaban ya enfermos, que sus dueños temen guardarlos más tiempo. Algunos de los procedimientos seguidos para cebarlos ocasionan enfermedades. Encerrados, sin luz y sin aire puro, respiran el ambiente del establo sucio. Se engordan tal vez con cosas averiadas y su cuerpo entero resulta contaminado de inmundicias. También a continuación nos dice, muchas veces los animales son transportados a largas distancias y sometidos a grandes penalidades antes de llegar al mercado. Nos dice también que son arrebatados de sus campos verdes y salvando con trabajo muchos kilómetros de camino, sofocados por el calor y el polvo o amontonados en vagones sucios. Vemos aquí nos dice que a veces muchos animales vienen demasiado amontonados. Hay que ya ni espacio tienen para ellos. También nos dice que vienen en vagones sucios, calenturientos y exhaustos. Muchas veces faltos de alimento y de agua. Durante horas enteras, los pobres animales van arrastrados a la muerte para que con sus cadáveres se deleiten los humanos. A continuación también nos dice, en muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias de que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas del bañal de las grandes ciudades. Vemos que muchas veces cerca de las ciudades hay ríos. Y en esos ríos va la gente y pesca un pez y después los fríen y se comen aquel pez que vivía en ese lugar. ¿Qué sucede con eso? Vemos que esas aguas vienen conectadas con las alcantarillas. Y todo lo que es echado a las alcantarillas llega al mar, llega al río. Y en ese río los peces son los que comen todo ese desperdicio que los humanos botan. También, desafortunadamente, hasta los excrementos de cada uno de nosotros llega a ese lugar.
También nos continúa diciendo, los peces que se alimentan... Bueno, y aquí viene la pregunta que nos dicen, pero ¿y qué pasa si yo pesco en un río limpio? Aquí viene la respuesta. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan del peligro. También nos dice, los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó. Pocos se dejan convencer de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Vemos que muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de carne, sin que nadie sospeche la carne es la verdadera causa de su muerte. Nos continúa diciendo, los males morales derivados del consumo de la carne no son menos patentes en los males físicos. La carne daña la salud y todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la mente y el alma un efecto correspondiente. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes los matan y en los que son testigos del trato que reciben. ¿Cuánto contribuyen a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios? Una vez recuerdo que uno de nuestros familiares nos llevó a un lugar donde sacrificaban así a los pollos para venderlos, para que las personas se los lleven a la casa para comer. En serio, ahí en ese lugar me partió el corazón al ver cómo cogían del cuello a los animales y les rompían el cuello. A otros los desgollaban. Era totalmente horrible. Cuando nosotros comemos estos animales debemos pensar en lo que esa criatura que nosotros estamos a punto de devorar, todo lo que esa criatura tuvo que pasar. Bueno, continuemos. Vemos que nos dice también la inteligencia desplegada por muchos animales. En esta parte vamos a ver si es que los animales tienen sentimientos también. Vemos que nos dice la inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos, que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. Emplean sus órganos con harta más fidelidad que muchos hombres. Manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros que padecen. Muchos animales demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan. No pocos humanos experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. Aquí no solo estamos hablando de los gatos, los perros, todos los animales domésticos, no. Aquí está hablando de muchos animales, algunos, aunque parezca mentira, hasta una vaca o un toro puede tener simpatía, amor hacia la persona que los cuida. Por ello, muchas veces hemos visto animales que son hasta tienen más simpatía que los mismos seres humanos. También nos dice la inteligencia. Bueno, ya leímos. Aquí viene una pregunta muy interesante, la cual nos dice: ¿qué hombre de corazón puede, después de haber cuidado animales domésticos, mirar en sus ojos llenos de confianza y afecto, luego de entregarlos con gusto a la cuchilla del carnicero? Esta pregunta es la que debemos nosotros considerar. Muchas veces muchas personas han cuidado un pollito desde que nació. ¿Y qué sucede después? Ya el pollo se creció, se hizo una gallina, un gallo bien bonito. Van y lo venden para que un carnicero lo desgolle
y ese animalito al que uno primero lo cuidó con amor, con afecto, y él te tuvo confianza también, es muerto por ese animal y devorado por otras personas. Es muy cruel, la verdad. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo podrá devorar su carne como si fuese exquisito bocado? Eso es imposible. Hasta la conciencia ataca en ese momento. Nos dice una información muy importante, nos dice, es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. Vemos que también a menudo al dejar de consumir carne se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor. Muchos insisten en que esto es prueba que la sangre es esencial. ¿Pero por qué sucede esto? Vemos que nos dice, pero se la echa de menos porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. A algunos les es tan difícil dejar de comer carne como a los borrachos renunciar al trago. Sin embargo, se beneficiaría en el cambio. Vemos que así mismo son los borrachos, no pueden dejar el trago. Los que se drogan no pueden dejar la droga. Asimismo sucede con los que comen carne. La comen y de ahí les es imposible, muy difícil para dejar la carne para ellos. Pero vemos que nos dice que se beneficiarían con el cambio. Pero nos dice, aquí nos explica qué debemos hacer cuando se deja la carne. Nos dice, cuando se deja la carne hay que sustituirla con una variedad de cereales, nueces, legumbres, verduras y frutas que sean nutritiva, agradable al paladar. Esto es particularmente necesario al tratarse de personas débiles o que estén recargadas de continuo trabajo. En algunos países vemos donde reina la escasez, la carne es la comida más barata. En tales circunstancias, el cambio de alimentos será más difícil, pero puede realizarse. Sin embargo, debemos tener en cuenta la condición de la gente y la fuerza de las costumbres establecidas, y también guardarnos de imponer indebidamente las ideas nuevas, por buenas que sean. No hay que instar a nadie a que efectúe este cambio bruscamente. La carne debe reemplazarse con alimentos sanos y baratos. En este asunto, mucho depende de quién cocine. Con cuidado y habilidad puede prepararse manjares nutritivos y apetitosos con que sustituir en buena parte la carne. Nos da un consejo también que nos dice, en todos los casos, edúquese la conciencia, apélese a la voluntad, suministrese alimento bueno y sano y el cambio se efectuará de buena gana y en breve cesará la demanda de carne. Nos dice, para finalizar, la contaminación de nuestro planeta ha llegado hasta el punto que hasta comer carnes blancas o rojas es totalmente dañino. Se deja a criterio de cada uno de nosotros si deseamos seguir consumiendo carnes o la dejamos por el bien de nuestra salud física, mental y espiritual. Que Dios te bendiga y esperamos que te haya sido de una gran bendición estos temas
que han venido de la mano en nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal si no deseas perderte ninguno de nuestros videos. Que Dios te bendiga.